caminando por fe, no por vista, ¿verdad? Como dice la escritura. Ya nosotros no caminamos sobre cosas vanas, sobre cosas físicas, sobre caminos que eran inciertos de cierta manera, ¿no? Caminos que creíamos que nosotros, de cierta manera, creíamos que eran caminos de bien, porque de cierta manera, pues nosotros siempre cuando caminábamos pensábamos que estábamos haciendo bien y que estábamos haciendo y que estábamos en un camino derecho hacia el Señor, ¿verdad? Pero llega un momento en que el Señor nos como que nos sacude a nosotros y nos dice, no, un momento, porque las cosas no son de acuerdo a como tú piensas. Recuerda que la palabra de Dios nos dice a nosotros que mis pensamientos no son sus pensamientos, ¿verdad? Sus pensamientos son de vida y no de muerte como nosotros, pero el camino de nosotros es un camino incierto. La palabra de Dios también dice claramente que en el momento llegaron algunos ladrones y salteadores y llegaron por otro camino. El Señor dice, ¿ustedes quiénes son? Ustedes no los conozco. Ustedes no llegaron por el camino que era. Ese no era el camino por el cual deberíamos nosotros llegar hacia la salvación. ¿Cuál es el verdadero camino entonces en el cual nosotros debemos llegar? ¿Verdad? Entonces eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Cuál es ese verdadero camino? Recuerde que la palabra de Dios nos dice a nosotros claramente quién es el verdadero camino, ¿verdad? El Señor dice, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el Señor Jesús. Yo soy el camino. Entonces, no hay otro camino en el que yo pueda decir, es que yo sigo por aquí porque este es el camino que me va a llevar a mí a la salvación. Definitivamente la palabra de Dios, cuando nosotros leemos en Hebreos capítulo 2, vamos a leer ahí Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, que leímos esta mañana. Y fue con el que abrimos este tema tan hermoso, tan maravilloso, porque es que el tema de la fe, mis hermanos, como les decía esta mañana a los hermanitos de la congregación, el tema de la fe es un tema que está pero tan tergiversado de las cosas de las cosas hoy en día, no solamente de las iglesias, porque las iglesias han tomado el tema de la fe como un argumento para producir milagros, lo han tomado como un instrumento, como un mecanismo para hacer lo que yo quiero, ¿no? Para adquirir lo que yo quiero hoy en día. Entonces, como que la fe, ¿cierto que sí? Entonces te enseñan a ti como que te enseñan a ti a acrecentar tu fe y por medio de esa fe que yo tengo, entonces yo puedo adquirir lo que yo quiero en la vida, ¿verdad? Entonces definitivamente eso no es así. Y cuando nosotros miramos no solamente las iglesias, porque eso no solamente es propio de las iglesias, la mayoría de las personas hoy en día creen eso. No es que yo tengo fe, incluso yo era uno de los que decía también anteriormente, no es que yo tengo fe, yo tengo mucha fe en Dios, pero me la pasaba arrodillado allá al milagroso de Buga, ¿verdad? E iba allá con mucha fe, decía yo. No, es que yo voy para allá porque yo le tengo mucha fe al milagroso. Pero es que eso no era fe. Definitivamente no era fe porque la fe se cumple solamente en el Señor. Entonces no hay otro camino en el cual yo pueda decir que tengo fe y que voy a llegar a Dios. Solamente en Él se cumple la fe. ¿Verdad que sí? Entonces cuando nosotros miramos la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, que era aquí vamos a leer, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12 que ya es algo que nosotros habíamos leído hace 15 días y comenzamos el tema, pero quiero traerlo otra vez, quiero traerlo nuevamente para que nosotros nos pongamos en contexto de lo que estamos hablando, nos pongamos en contexto y sigamos adelante con este tema, profundizándolo un poquito más, ¿verdad? Porque ya habíamos hablado de esto, pero ya quiero que vayamos un poquito más profundo de las cosas. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12 versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, dice puesto los ojos en Jesús. Entonces, quiero que entendamos y quiero que meditemos un poco, quiero que le pongamos quiero que le pongamos mucho sentido a lo que leemos, ¿verdad? Pongámosle mucho sentido a lo que leemos. Puesto los ojos en Jesús, dice. Puesto los ojos en Jesús. Dice, el autor y el consumador de la fe, ¿verdad? El autor y el consumador de la fe. Entonces, cuando nosotros leemos esta parte del consumador, o sea, no hay manera, ese es el pasaje clave que me dice a mí que yo no puedo decir que tengo fe en otra cosa diferente que no sea el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque solamente Él es el dueño, Él es el autor, Él es el gobernador, Él es el que preside, el que, Él es el principio, ¿verdad? Él es el que realmente en Él es que se cumple.
completamente lo que es la fe, ¿verdad? Sin el Señor Jesús, entonces no hay fe. Aquí dice la palabra de Dios, el autor y el consumador. Solamente esa palabra, cuando nosotros la miramos en el original, voy a mirar si por acá tengo el original de esta palabra para que nosotros lo miremos. Esto es Hebreos 12:2. Voy a compartirles la pantalla acá para que nosotros miremos un poco acerca de esta escritura. Eh, bueno, no sé si me están viendo. ¿Están viendo acá la pantalla de Google? No. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí están viendo acá, cierto? Bueno, Sí, acá tenemos pastor. Hebreo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, acá dice la palabra de Dios. Bueno, acá dice en la pantalla, dice Hebreos 12:2. Vamos a leerlo. Vamos a ver qué nos dice acá la palabra. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, ¿cierto? Entonces vamos a mirar acá, dice, a quien Jesús, completador, gobernante de la confianza, ¿cierto? Dice, el autor, Jesús es el autor, el gobernante, mirando atentamente aquí la confianza, gobernador y completador. Vamos a ver qué dice. ¿Qué es el consumador? Dice acá, el completador, es decir, el consumador. ¿Cierto? Dice, el que perfecciona, el perfecto, en él se cumple, en él se acaba la fe, en él se completa la fe, se perfecciona la fe, ¿verdad que sí? Eso es lo que me dice a mí, en él se consuma la fe. Entonces yo no puedo decir que hay fe aparte del Señor Jesucristo porque entonces no se llamaría fe. Solamente en Él se cumple todas estas virtudes de esta palabra, ¿verdad? Porque Él es el perfecto, Él es el que en Él se cumple, es tal cual como la parte de la ley, ¿verdad? Que nosotros, la palabra de Dios me dice a mí que el Señor Jesucristo en algún momento vino y le preguntaron, y entonces en la palabra de Dios en Mateo dice, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplir la ley. Pero cuando nosotros miramos esa partecita de la palabra cumplir, cuando nosotros la miramos un poquito más profundo, dice completar. O sea, hay un sinónimo de esta palabra que no solamente es cumplir, sino completar. Entonces, Él es la ley, porque en Él se completa y en Él se cumple, ¿verdad? Es lo mismo que pasa con la fe. En Él se cumple y en Él se perfecciona la fe. Entonces, para que nosotros entendamos correctamente el total significado de lo que representa la fe. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener mi confianza en otra cosa. Recordemos que la fe, como les había dicho anteriormente, la fe viene de una palabra que es emuná y quiero que nosotros reflexionemos un poco en eso, aprendámonos esa palabra, porque emuná, que es la raíz del hebreo, ¿cierto? Fe, em, dime. Es la raíz del hebreo, ¿cierto? De la palabra fe. Entonces ahí es donde nosotros entendemos correctamente qué significa confianza, fidelidad, significa confianza, lealtad a Dios, ¿verdad? Pero la fe expresamente no va ligada a otro tipo de algo diferente que no sea el Señor Jesús. Solamente en Él se cumple. Entonces, para que nosotros entendamos un poco de eso, ¿cierto? Entonces, como habíamos hablado también, y les comentaba yo a los hermanos esta mañana, lo que habíamos hablado ahorita también acá, que no podemos decir que nosotros podemos ir por otro camino que no sea diferente, que sea diferente al de Él, ¿verdad? Porque como les decía ahorita, Él dice en su palabra, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mis pensamientos no son tus pensamientos. O sea, yo no puedo decir que yo voy por el camino y que yo como que pienso de que yo voy bien, ¿no? Yo voy absolutamente bien, ¿no? O sea, yo no mato, yo no robo, yo no hago muchas cosas, pero definitivamente mis pensamientos no están en el Señor Jesucristo, o sea, no hay fe en el Señor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros miramos esta palabra, voy a mostrarles acá en Isaías capítulo 35. Vamos a Isaías un momento, Isaías capítulo 35 que leímos también esta mañana, es una palabra muy bonita, ¿cierto? Porque no hay camino aparte de Él, o sea, no hay manera de ir por otro lado, ¿cierto? Hacia la salvación. Recordemos que la fe es un don y la palabra de Dios dice que es un don de Dios. Entonces, ese don
no le pertenece a nadie más, sino al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él nos lo da a nosotros en su medida, ¿ve? Entonces, en Isaías capítulo 35 dice la palabra de Dios, hablando y haciendo un poco más de referencia a la palabra de Hebreos capítulo 12, ¿cierto? Donde dice que Él es el autor y el consumador de la fe. Dice acá la palabra de Dios en Isaías 35:4. Dice la palabra de Dios en Isaías. Vamos a leerlo desde el versículo 4. Dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, esforzaos, no temáis, dice. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, viene con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, aquí hasta el momento es una palabra maravillosa, es una palabra que cuando nosotros lo miramos, la parte de Hebreos, ¿no? Va totalmente ligado y se cumple, definitivamente se cumple en él, porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo cuando viene y se hace carne, ¿no? Cuando se manifiesta en carne, es ahí donde se cumple verdaderamente la escritura, donde dice que Él vino a morir por nosotros, Él vino a darnos una retribución, ¿cierto? Él vino a hacer ese sacrificio por el pecado de nosotros, para podernos redimir. Recuerde que Él redimió, Él va a redimir o redimió un pueblo, un remanente, ¿cierto que sí? Nosotros somos los redimidos de Israel. Los redimidos de Israel es un pequeño remanente de todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Victoria. Por un corazón débil, un corazón como apresurado, como que no está bien arraigado en las cosas del Señor. Entonces dice acá, el corazón que tiene un poco de duda, entonces dice, decid a los de corazón apocado, dice, esforzados, no temáis, ¿eh? No temáis, porque es un corazón que tiene un poco de temor quizás en el momento. Por eso dice, no temáis, decir a los de corazón temeroso, no temáis, no temáis, dice. He aquí que vuestro Dios viene, dice, vuestro Dios viene. Y esa es la promesa que nosotros recibimos de nuestro Señor y esa es la esperanza de salvación que nosotros tenemos también, ¿verdad? Con retribución, con pago, dice. Dios mismo vendrá y os salvará, dice la palabra de Dios. Dios mismo vendrá y os salvará. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, dice. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, dice. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad, dice. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua, dice. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, dice. Versículo 8 dice, y habrá calzada y camino, dice, y será llamado camino de santidad. ¿Ve? Camino de santidad, porque cuando recuerde que la palabra de Dios cuando nos dice que yo soy, el Señor mismo nos dice, yo soy el camino. ¿Verdad? Pues que no hay otro camino aparte del camino de santidad hacia el Señor. Él es el camino de santidad. O sea, no hay manera de ir por otro camino. Es el camino de la santidad, el camino de la fidelidad en Dios, es el camino de la lealtad en Dios, el camino que me lleva a mí, es un camino recto en el Señor, ¿verdad? Por acá levantó la mano Gracelita. ¿Qué nos querías compartir, Gracelita? Pastor, cuando usted leyó ahora el versículo 7, que describe pues como una serie de acontecimientos, tienen que ver con los milagros que el Señor hizo en el momento que estaba aquí en la carne, o sea, se cumplió esa profecía. En Lucas capítulo 7 versículo... mm, Voy a leerlo desde el versículo 18. Por supuesto que, mire, toda la escritura, todo el Señor Jesucristo vino y cumplió con todo, sobre todo las señales que estaban dispuestas para que nosotros o para que las personas que estaban ahí en el momento viendo al Señor pudiesen reconocer que el Señor Jesucristo era el que había de venir a salvarnos. Él era el Mesías que iba a venir a salvar, ¿cierto que sí? Él era ese Dios que iba a venir a morir por mis pecados para que yo pudiese tener redención, ¿verdad? Entonces, había muchas señales que el Señor hizo y todas esas señales estaban escritas que debían de suceder, ¿cierto que sí? Entonces, en Lucas, perdón, en Lucas capítulo
7, versículo 18, dice la palabra de Dios así: los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y les envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el profeta que había de venir o esperamos a otro? O sea, él era el Dios que iba a venir a salvarnos. Por eso ellos tenían esa duda y Juan le dice a ellos: vaya y pregúntele, ¿cierto? Vaya, pregúntele si él era el que había de venir o si esperábamos a otro. Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 20, dice: los hombres vinieron a él, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Dice: y bienaventurado es es aquel que no haya tropiezo en mí, dice. Entonces, aquí la palabra de Dios se cumple porque el Señor le estaba diciendo y le estaba confirmando, no solamente por boca de él, sino por medio de la palabra de lo que él ya había escrito, que esas señales debían de cumplirse en el Señor. Esa era la manera en como Juan o como el Señor Jesucristo le estaba diciendo: yo soy el que soy, yo soy el que en algún momento anuncié que iba a venir y aquí estoy. Eso es lo que estaba diciendo el Señor en ese momento. Por eso la palabra de Dios acá, en donde dice 35, ¿qué? 5, ¿no? Entonces dice: Él mismo vendrá y os salvará, dice en el versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Serán aguas cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos. En el versículo 8 dice: y habrá allí calzada de camino y será camino de santidad. Dice: no pasará inmundo por él. Pues recuerde que la palabra de Dios no es que nosotros de cierta manera somos esos inmundos, ¿verdad? Somos ese grupo de personas que necesitamos una limpieza o que necesitamos limpieza, pero en el Señor Jesús, porque solamente por medio de Él es que se da la limpieza de nosotros o que se da la purificación. Más bien, hablando un poco más específicamente, se habla de purificación, ¿sí? Se habla de purificación. Entonces dice: no pasará inmundo por él, porque él es el que nos va a purificar a nosotros por medio de el sacrificio que él hizo en, eh, en el madero por nosotros, ¿verdad? Recuerda que cuando se hizo el sacrificio, se regó la sangre del Señor, ¿verdad? Es decir, Él derramó su sangre por nosotros, tal cual como se hacía en el santuario, ¿verdad? Porque cuando se hacía el sistema de sacrificios en el tabernáculo y se degollaba el carnero, la sangre del carnero, el sangre del cordero que se degollaba para sacrificio y para perdón, ¿cierto que sí? Se cogía la sangre y se derramaba y se esparcía por todas las cosas que eran inmundas para de cierta manera purificarlas, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como el Señor nos purifica. Por eso la sangre del Señor Jesucristo es para perdón de pecados, porque solamente por medio de la sangre, como dice la palabra de Dios también en Hebreos capítulo 9, ¿cierto? Sin sangre no hay redención. ¿Cierto que sí? Sin sangre no hay redención. Por eso la sangre de Dios es preciosa. La sangre de nuestro Señor Jesucristo que se derramó para perdón de pecados de nosotros es una sangre preciosa. ¿Ve? Eso es de la manera en como nosotros somos limpiados, somos purificados. Dice la palabra de Dios así: no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Dice: mire qué palabra tan hermosa, qué palabra tan hermosa y qué promesa tan grande que el Señor tiene con nosotros, ¿verdad? Que dice que él mismo estará con nosotros, ¿cierto que sí? Dice: el que anduviera en este camino, dice la palabra de Dios, mire, el que anduviere por este camino, por muy torpe, dice, por muy torpe que sea, dice la palabra, por muy tontico, por muy torpe que sea en la vida,
si se mantiene en el camino del Señor, en el camino de la santidad del Señor, en el camino de la fidelidad en Dios, en el camino de la fe, dice la palabra de Dios, que va a ser purificado. Va a estar ahí, mire, ahí está la palabra de Dios. Por muy torpe que sea, dice, ¿qué pasará? Dice, no se extraviará. No se extraviará del camino. ¿Por qué? Porque cuando hace la referencia al torpe, está hablando específicamente de la persona que es humilde, de la persona que es mansa. Pero eso, esa mansedumbre y esa humildad se cumple en el Señor Jesús. ¿Por qué? Recordemos que la palabra de Dios nos dice a nosotros que el Señor al soberbio, porque hay una cierta contrariedad entre lo que representa la soberanía, perdón, la soberbia de Dios, perdón, la soberbia y la humildad, ¿cierto que sí? Todo eso va en referencia al Señor. Entonces, el soberbio, el Señor dice que Él lo va a humillar. Pero el que se humilla ante el Señor, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que Él lo va a exaltar. ¿Ve? Entonces, este humilde, este torpe que está hablando la palabra de Dios acá, si se mantiene en el camino del Señor, por muy torpecito que sea, por muy em, descuidado, de muy, digamos, de cierta manera así, por muy torpecito que sea, no se va a extraviar del camino del Señor. Ahí lo va a tener el Señor siempre, o ahí nos va a tener el Señor, porque yo también hago parte de esos torpes, ¿verdad? Yo también hago parte de esas personas que quieren ser humildes ante el Señor, que quiero humillarme ante el Señor, que cualquier cosa que pase en mi vida, si algún momento he tenido algún tropiezo, yo quiero venir a esa humillación ante el Señor. Yo quiero postrarme ante el Señor. Yo quiero pedirle al Señor que derrame su misericordia sobre mí, pero que sobre todo me dé la oportunidad de poder reivindicarme, de poder tener un arrepentimiento en mi vida. ¿Cierto que sí? Porque eso es lo que no me representa a mí, llevarme a mí por el camino. ¿Sí? Si quizás muchos de nosotros hemos tenido tropiezos en algún momento, hemos tenido muchas fallas, quizás hemos tenido dificultades, pruebas, pero en medio de esas pruebas y en medio, si en algún momento esa prueba me ha llevado a mí a una torpeza, ¿verdad? Me ha llevado a mí a caer en algún momento, pues yo tengo que postrarme al Señor, tengo que humillarme ante el Señor. Yo tengo que venir al camino del Señor, tengo que por medio del arrepentimiento y una verdadera conversión al Señor, seguir el camino del Señor. Yo no me puedo quedar ahí tirado o no me puedo enaltecer, como hablábamos, por ejemplo, esta mañana, un hermano nos ponía el ejemplo creo que mi hermano Raúl nos ponía el ejemplo de un pastor en Estados Unidos, creo que el pastor Lawson, creo que se llama, es de una iglesia grandísima en Estados Unidos, que anda muy mencionado hoy en día por las redes sociales y todo, porque tuvo un tropiezo. Y bueno, uno dice tropiezo, pero pues definitivamente uno tiene que llamar las cosas por su nombre, ¿no? Entró en adulterio esta persona. Entonces uno dice, bueno, claro, pues todos, pues en algún momento dice, el que esté firme, que se cuide de no caer. Claro que sí, nosotros tenemos que pensar que en algún momento podríamos nosotros caer, pero dice la palabra de Dios que el que se mantiene en el camino del Señor, por muy torpe que sea, no se va a desviar. Entonces, cuando uno mira un poquito sobre lo que pasó a este pastor, sobre lo que le pasó a esta persona, pues se puede dar uno cuenta que comenzaron a indagarle y a indagarle y a investigarle y a investigar. Resulta que este señor tenía una persona, tenía una muchacha joven, que era un señor ya de edad y tenía una muchacha joven hace más de 5 años. Y hace más de 5 años predicaba la palabra y hace más de 5 años tenía esa hipocresía en él, ¿no? De saber que estaba con una muchacha, pero también predicaba acerca de muchas cosas y tenía quizás mucha elocuencia en sus palabras, quizás tenía mucha elocuencia en sus mensajes, quizás tenía mucha enciclopedia, ¿no? De cierta manera, hablaba muy bien acerca de estos mensajes que de cierta manera le decía a la congregación. Pero cuando uno mira un poquito los mensajes que él hablaba, hablaba de unos mensajes que decían y de cierta manera se justificaba su pecado, porque decía que la persona que estaba en ley, perdón, que estaba en fe, pues no importaba, ¿cierto? No importa que haya pecado, porque si se mantiene en la fe, el Señor lo va a salvar. Y ese es uno de los temas tan tergiversados o de los conceptos que tiene la gente. Yo no puedo decir que, que yo puedo hacer mi vida como yo quiera,
pero si yo tengo fe en el Señor, yo me voy a salvar. Eso habla las congregaciones hoy en día, de eso habla la gente hoy en día, acerca de una nueva ley que se llama la ley de la fe. Entonces, la ley de la fe me dice a mí que yo ya no tengo que cumplir los mandamientos, porque los mandamientos, pues eso es algo de Moisés y eso fue dado al pueblo de Israel. Y entonces yo ya no tengo nada que ver con eso. Yo hoy en día estoy en la ley de la fe. La ley de la fe me dice a mí que yo haga lo que haga, no hay ningún problema, porque si yo tengo fe en Dios, yo me voy a salvar. O sea, de verdad la gente puede pensar algo tan descabellado como eso, que yo puedo comportarme y que puedo hacer mi vida y que puedo hacer lo que yo quiera en la vida y simplemente por decir que yo tengo fe. Entonces, ¿cuál es la fe que tiene? Porque si no cumple las cosas del Señor, si no tenemos el verdadero, si no tenemos bien afianzado el concepto de lo que es fe, ¿cómo voy a cumplir y cómo le voy cómo voy a estar en el camino del Señor si no tengo el verdadero, el concepto bien claro sobre lo que representa la fe? Por eso yo les decía al principio, la fe solamente se cumple en el Señor. Solamente se cumple la lealtad, la confianza, la firmeza, solamente está, es un don de Dios, solamente es para Dios, para el Señor Jesucristo. Porque esta persona que tuvo un amante durante más de 5 años y aún así se paraba enfrente de su congregación, ¿verdad? Se paraba enfrente de su congregación y ¿qué pasó ahí? O sea, ustedes se pueden imaginar si eso hacía esta persona, si ese era el ejemplo que esta persona estaba dando a esa congregación. Entonces, ¿qué se puede esperar? O sea, las personas que estaban ahí, lo único que van a hacer es en algún momento, pues van a hacer lo mismo porque pues con este tipo de mensajes, pues todo el mundo va a traicionar a su esposa y todo el mundo va a tratar de conseguir por ahí lo que no se le ha perdido en la calle y teniendo a su esposa en la casa. ¿Y por qué? Porque pues no, no importa si yo no cumplo con los mandamientos, si yo no cumplo con la palabra de Dios, porque finalmente yo creo mucho en Dios, yo creo que el Señor Jesús. Y entonces yo me voy a salvar porque esa es la fe. Esa es la nueva ley de la fe que habla la gente hoy en día. Entonces uno dice, no, eso definitivamente no tiene sentido. No tiene sentido. Eso es totalmente absurdo, es ridículo de pensar, ¿verdad? Eso no tiene ningún sustento bíblico, ningún argumento, por supuesto que no. Yo les mostraba a los hermanos esta mañana un señor que es un sacerdote, es una persona que es un obispo y esta persona decía algo tan descabellado, porque hoy en día, gente, mejor dicho, se llama obispo de Macedo. No sé, creo que el pastor Luis Alberto nos decía que es un señor que es de la iglesia de una iglesia en Brasil grandísima. Este señor decía algo tan absurdo, tan ridículo, tan descabellado. Decía así, la ley de la fe dice, Dios creó al ser humano libre, dice. Dios creó al ser humano libre, dice, libre para hacer de su vida lo que quiera. Entonces ahí es donde uno ve en dónde es que están cimentados este tipo de congregaciones, este tipo de personas, este tipo de gente que predica, de cierta manera dicen predicar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no haya cabida en ellos. No haya cabida en ellos, la palabra de Dios no está en ellos, porque la palabra de Dios tiene que ir totalmente argumentada, tiene que ir totalmente alineada a mi testimonio también. Yo no puedo decir, es que... los mentirosos no heredarán el reino de los cielos y hacer una cosa totalmente diferente, estar mintiendo todo el tiempo. Yo no puedo decir que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos y tener una señorita, una dama más de 5 años conmigo, aparte de mi esposa. O sea, qué tipo de testimonio es ese? ¿Eh? Entonces, si yo me paro a predicar la palabra de Dios, tengo que llevar un testimonio también. Recuerde que parte de la fe, como me dice a mí la palabra de Dios en Hebreos, cuando menciona a estas personas tan importantes que el Señor se tomó la tarea de dejarlos escritos, ¿no? De dejar escrito que tuvieron un gran testimonio delante del Señor por medio de la fe. ¿Cierto que sí? Hablamos de Abel. Dice que Abel, Enoc, Abraham, Noé, dice, todos ellos tuvieron, dice, su fe, ¿cierto? Tuvieron una fe grandísima
pero además de todo dice que su testimonio fue dado, que fue testimonio delante de los ojos del Señor. Hubo un testimonio de ellos, dice la palabra de Dios, hubo testimonio de haber agradado a Dios. Hubo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces yo no puedo decir que tengo mucha fe y puedo decir una cosa como que Dios creó al ser humano libre, libre para hacer de su vida lo que quiera. Dice, inclusive amar, odiar o aceptar o rechazar a Dios como Señor. O sea, de verdad yo tengo la potestad. O sea, de verdad que eso produce hasta risa. O sea, de verdad yo tengo la facultad o yo tengo incluso el derecho, ¿no? O que yo puedo de cierta manera hacer con mi vida lo que yo quiero. Yo puedo incluso odiar, aceptar o incluso tengo la facultad de rechazar a Dios como Señor. O sea, eso está en mí. ¿Cómo puede ser eso? O sea, yo no me explico cómo alguien puede pensar algo tan absurdo como eso. Pues bueno, eso solamente lo puede pensar una persona, lo puede pensar, puede venir de un corazón anticristo. Así de sencillo. Una persona incrédula, un corazón incrédulo, un corazón malo, un corazón perverso, un corazón donde no hay fe. Definitivamente eso no es fe, ¿no? Y entonces hoy en día las iglesias y las congregaciones también, no sé si ustedes han visto también, quizás en algún momento incluso han experimentado este tipo de situaciones también en su vida, en donde ustedes se paraban en la congregación o que asistíamos de pronto a una congregación y se paraba el pastor de turno y decía, ¿quién quiere recibir al Señor el día de hoy? ¿Quién quiere recibir al Señor? Entonces vamos a hacer la oración de fe. Entonces como que la oración de fe me da a mí la facultad para decidir si yo dejo entrar a Dios en mi vida o no. Imagínense ese tipo de situaciones. O sea, ¿será que yo tengo la facultad para dejar entrar a Dios en mi vida? Definitivamente esas cosas no tienen sentido, ¿verdad? Eso no tiene ningún argumento. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió entonces con Abraham? Porque de Abraham tenemos un ejemplo maravilloso, ¿cierto que sí? En Abraham se cumplen muchas cosas y es un bonito ejemplo de lo que nosotros podríamos traer, porque dice la palabra de Dios que eh, en Abraham se cumplieron las promesas, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios que su fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿en qué momento le fue contada por justicia la fe? ¿Cierto? Vamos a leer un poco sobre Abraham. Vamos a Romanos capítulo 4. Vamos a leer un poquito de Romanos. Romanos capítulo 4 dice la palabra de Dios así. Vamos a ver. Si algún hermanito quiere hacer algún aporte, si quieren compartirnos algo, son totalmente bienvenidos, mis hermanos. No se preocupen. Romanos capítulo 4 dice la palabra de Dios así. Romanos capítulo 4 vamos a leer desde el versículo 1. Romanos 4:1. Dice así la palabra de Dios. Romanos 4:1 dice, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, ¿cierto? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Y eso es algo que nosotros hablábamos también esta mañana, porque es interesante que la palabra de Dios me diga a mí que es nuestro padre según la carne, ¿cierto que sí? ¿Cómo así que es según la carne? Porque muchas personas piensan hoy en día que bueno, la palabra de Dios me dice a mí que el Señor hizo una promesa a Abraham y dice que Abraham le hizo la promesa y le dijo que así como ve las estrellas del cielo, así sería su descendencia, ¿verdad? Haciendo una alusión a un remanente, a un pueblo escogido que el Señor había hecho, pero solamente en Abraham se cumplió, en Isaac se cumplió esa promesa, ¿verdad? En la simiente de Isaac, no en la simiente de Ismael, porque el Señor tuvo más hijos, perdón, Abraham tuvo más hijos, ¿cierto? Que fue Ismael, luego tuvo, con la Madianita también tuvo otros hijos, incluso al mismo Ismael, el Señor le dijo
Agar, que de ese hijo también él le iba a dar una promesa, que iban a ser 12 reyes también, sí, 12, sí, creo que es 12 reyes que iban a ser también, y que iba a ser una nación grande también de él, ¿verdad? Pero solamente el linaje de nuestro Señor Jesús y el linaje y el pueblo santo de Dios viene por Isaac, ¿verdad? Entonces, acá la palabra de Dios dice que Él es nuestro Padre según la carne, ¿cierto que sí? Dice, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro Padre según la carne. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, dice, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Porque recuerde que Abraham cumplió con las promesas de Dios, ¿cierto que sí? Perdón, Abraham cumplió en obediencia al Señor. Porque la palabra de Dios dice, por ejemplo, en Génesis capítulo 26, vamos a leer un momentico Génesis, antes de seguir la lectura en Romanos, les voy a leer lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 26, para que veamos que Abraham no fue que él tuvo y vivió su vida como él quiso, y que al final o que en algún momento pues su fe, porque él creía mucho en Dios, entonces esa fe le fue contada por justicia. ¿Cierto que sí? Sin haber cumplido con las obras de Dios. O sea, eso es algo que no tiene sentido. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 26. Dice la palabra de Dios así en Génesis capítulo 26, desde el versículo, voy a decirlo desde el versículo 3, ¿eh? Génesis capítulo 26, versículo 3. Entonces dice la palabra de Dios así. Dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Era la promesa del Señor, ¿verdad? Habita como extranjero en esta tierra y estaré contigo, dice la palabra de Dios. Y te bendeciré, dice el Señor. Te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre, dice, ¿cierto? Ahí le estaba hablando básicamente a Isaac, ¿cierto? Entonces dice, multiplicaré, recuerde que la promesa que el Señor le hizo a Abraham, se la dio también a Isaac y se la dio a Jacob, ¿cierto? Entonces dice la palabra de Dios acá, multiplicaré descendencia, daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre, dice. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia, a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, dice, mi guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, dice la palabra de Dios. Entonces mire cómo el Señor Jesucristo me dice a mí que Abraham cumplió con los mandamientos de Dios, con sus estatutos, con sus leyes. Y uno se pregunta, no sé si a ustedes de pronto les causa un poquito de curiosidad, ¿cierto? Porque la misma palabra de Dios dice que la ley vino 430 años después de Abraham. Entonces, ¿cuáles fueron las leyes y cuáles fueron los estatutos y cuáles fueron los preceptos que cumplió Abraham? ¿Cierto que sí? Porque si la ley dada a Moisés vino 430 años después de Abraham, entonces, ¿qué significa que cumplió Abraham en este momento? Abraham también cumplió la voz porque el Señor hablaba. Quizás vino y le dio palabra y le dio la ley a Moisés en algún momento, pero ya la palabra de Dios, después de que el Señor hable, ya hay palabra de Dios, ya hay ley para nosotros, porque las instrucciones de Dios son para vida. Y las instrucciones de Dios, recuerde que cuando la palabra de Dios habla de ley, habla de Torah, y Torah son las instrucciones de Dios. Y Señor habló desde el principio, o sea, desde el principio hay ley, ¿ve? Entonces, desde el principio Abraham oyó y escuchó todo lo que el Señor le dijo. Luego no le dijo el Señor a Abraham en algún momento, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te daré por heredad, dice el Señor. Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham renegó, Abraham no escuchó o dijo, no, mañana o pasado mañana o el otro mes. No, Abraham tomó a su mujer Sarai y a su sobrino Lot y arrancó para la tierra que el Señor le había prometido como él lo había escuchado. Y es una bonita reflexión para nosotros también, porque el Señor cuando me habla a mí por medio de su palabra, no es para mañana que hay que hacerlo, es hoy. Hoy, mis hermanos, hoy, porque no sabemos cuándo esté destinado el fin de nuestros días acá en la tierra.
y que el Señor cuando me coja a mí, el final de mis días, me coja en una obediencia, en camino de obediencia, en camino de santidad. Y eso solo se logra escuchando su palabra, ¿verdad? Escuchando su palabra. Luego la palabra de Dios nos dice en Romanos, capítulo 2 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, no hay manera de estar en otra situación de fe, ¿cierto? No hay manera de cumplir la fe si no es por medio de la palabra. Aquí la palabra de Dios me lo está diciendo correctamente. ¿Cuál era la fe que tenía Abraham? ¿Verdad que sí? Sino el de escuchar y el de obedecer la palabra, lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Ve? Entonces, acá, por ejemplo, dice la palabra de Dios acá, eh, porque si Abraham fue justificado por las obras, en Romanos capítulo 4 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, pues él tiene de qué gloriarse, ¿cierto? Pero es que Abraham no fue justificado por las obras. Abraham no fue justificado por haber cumplido con los mandamientos y con los estatutos. Sí los cumplió, por supuesto que sí. ¿Y qué lo llevó a hacer? ¿Y qué lo llevó a eso? A tener fe en el Señor. Y fue la fe lo que lo justificó a él, la que le hizo válida la obediencia que él tuvo en el Señor. Porque recuerde que la fe es, es la confianza que yo tengo en el Señor. Todo lo que yo hago, mis hermanos, toda la obra que yo hago de obediencia, la hago en fe, la hago en confianza y en lealtad a Dios. Por eso a Abraham le fue contado todo lo que él hizo en obediencia al Señor. ¿Ve? ¿Por qué? Porque lo hizo con fe, porque lo hizo con fe. ¿Cierto que sí? Por eso dice la palabra de Dios acá. Abraham fue justificado porque si Abraham fue justificado por las obras, él tiene de qué gloriarse, ¿cierto? Pero no para con Dios, no para con Dios, dice. Porque, ¿qué dice la escritura? Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, dice. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, dice la palabra de Dios. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, dice, su fe le es contada por justicia. Entonces, cuando nosotros le ponemos un poquito de sentido a las cosas, ¿verdad que sí? Un poquito de sentido, un poquito de discernimiento. Hay que leer con detenimiento, con raciocinio, hay que leer con mucha claridad la palabra. ¿Cierto? Porque aquí dice en el versículo 5, o sea, si nosotros tomamos este solo versículo de la escritura, dice, más al que obra, al que no obra, perdón, dice, más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, dice, su fe le es contada por justicia. Entonces aquí es donde uno dice, aquí es donde sacan esa mala interpretación de la fe, aquí es donde sacan esa mala doctrina, esa doctrina demoníaca, en donde me dicen a mí que yo ya no tengo que cumplir con la ley, que yo ya no tengo que hacer obras de ley, que yo ya no tengo que estar en un camino en obediencia hacia los mandamientos de Dios, porque ya tengo una nueva ley que es la ley de la fe. Dice, bueno, ¿cómo así? Claro, entonces la gente dice, mira lo que dice la palabra de Dios, dice, más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y aquí es donde uno tiene que hacer un alto en el camino, ¿verdad? Aquí tenemos que hacer un alto en el camino porque eso éramos nosotros en algún momento. Él está hablando de aquel inconverso anteriormente, aquel que no estaba cumpliendo con los mandamientos. No está diciendo que yo ya no tengo que cumplir con los mandamientos de Dios. Aquí me está diciendo, está hablando específicamente, porque recuerde que Abraham, ¿quién era Abraham antes de obedecer la palabra de Dios, antes de obedecer a lo que el Señor le mandó? Abraham vivía en Ur de los Caldeos y Abraham era un idólatra, porque era una tierra idólatra. Lo que era la antigua Mesopotamia, todo eso era idolatría. Y ellos rendían culto a sus dioses, ¿cierto? Toda esa parentela de Abraham en algún momento, cuando estaban al otro lado del Jordán, perdón, cuando estaban al otro lado del Éufrates, estaban en una tierra totalmente idólatra. Toda esa parte de Mesopotamia, recuerde que todo eso era lo que era, en algún momento después se vino a llamar Babilonia, pero todo eso era Mesopotamia en algún momento. Eso era los caldeos. Eso era algo que había sido eh, instaurado o había sido fundadas esas ciudades por un personaje que se llamaba Nimrod, ¿verdad? En la escritura. Porque ese Nimrod, si usted lo escucha, si usted recuerda quién era Nimrod, pues Nimrod era una persona que
quiso ser igual a Dios. Entonces, mire la idolatría, cómo viene la idolatría al pueblo. Y en esas ciudades, lo único que había era idolatría a muchos dioses, ¿verdad? Ese era Abraham, ese era Abraham. Y esos éramos nosotros en algún momento. Esos éramos nosotros en algún momento. Luego la palabra de Dios no me dice a mí de que yo estaba muerto en mis delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, ¿cierto? Yo no estaba obrando, no estaba obedeciendo. Pero llegó un momento en que el Señor me dijo, hay un arrepentimiento para ti. Te voy a conceder arrepentimiento, me dijo el Señor. El Señor trajo arrepentimiento a mi vida y comenzó a abrirme los ojos. Y fue ahí donde yo comencé, y es ahí en ese momento cuando yo comencé un camino de lealtad a Dios. Por eso la fe me es contada como justicia. Por eso de ahí en adelante, todo lo que yo hago, lo hago para el Señor. Es esa manera como el Señor me cuenta a mí la justicia, la fe, perdón. Si yo ando en un camino de justicia, pero anteriormente no había obra en mí, por lo tanto no se contaba la fe, ¿ve? No había manera de que yo agradara a Dios en mi vida pasada. Por el contrario, lo único que hice fue pisotear el nombre de Dios. Por lo tanto, el Señor me tenía a mí o estaba yo en un camino de muerte. Estaba yo en un camino de muerte como muchos de nosotros. Yo sé que el Señor ha tocado el corazón de muchos de nosotros y hemos venido a una obediencia y a un arrepentimiento en el Señor. Pero mi vida se partió en dos. Mi vida se partió en dos. Mi vida ya no es la misma de antes. Yo ya soy un nuevo hombre. La palabra de Dios me dice, un nuevo nacimiento para nosotros, un nuevo nacimiento. Y es a partir de ahí todo ese obrar en el Señor, en el camino de obediencia, en el camino de la ley, en el camino de los mandamientos de Dios, en el camino de la Torá, de las instrucciones de Dios, es donde el Señor me cuenta mi fe como justicia. Así es la manera en como le ocurrió a Abraham. Al que no obra, sino que cree en Él en el momento en que yo comienzo a creer en el Señor Jesucristo. Es en el momento en que yo comienzo a creer. Dice que justifica al impío su fe, dice, su fe le es contada como justicia, dice la palabra de Dios en el versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Esos éramos nosotros, mis hermanos. Esos éramos nosotros. Bienaventurados nosotros que nuestros pecados fueron perdonados. Bienaventurados nosotros que venimos ahora a un camino de santidad. Porque lo único que hacía yo era pisotear, blasfemar, abofetear el nombre de Dios. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, dice, y cuyos pecados son cubiertos, dice. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque ya entró en un camino. Ya mi fe me es contada como justicia. ¿Ve? Mi fe, mi lealtad a Dios y mi lealtad a Dios. ¿Cómo puedo yo medir mi lealtad a Dios si no es por medio de los mandamientos de Dios? ¿Cierto que sí? ¿De qué manera, de qué otra manera puedo yo decir que soy leal a Dios si no es a lo que Él me manda a que yo haga? A todo lo que Él me ha mandado y a todo lo que Él me ha dicho que yo haga. ¿Ve? Es la manera en como yo mido mi fe, ¿cierto que sí? Entonces es interesante esto, es interesante porque, por ejemplo, en el caso de Abraham, la fe que tenía Abraham era algo maravilloso también y nosotros podemos entender un poquito más. Hablábamos esta mañana de la fe que tenía Abraham en el momento en que fue a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Y en el momento en que fue a sacrificar a Isaac. ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, que el Señor nos diga a nosotros en algún momento, tienes que ir a sacrificar a tu hijo porque yo no me lo vayas a negar, solo lo estoy pidiendo, ve y sacrifica a tu hijo? Imagínense el dolor que pudo haber sentido Abraham en el momento de ir a sacrificar a Isaac. Era ya un muchacho grande, ¿ve? Entonces, cuando el Señor le dice eso a Abraham, Abraham iba totalmente decidido a sacrificar, a matar al muchacho. Él iba a matar al muchacho. Y entonces uno se pone a pensar y uno dice, pero ¿cómo así que
Abraham tuvo la fe de ir a matar al muchacho, pero si el Señor dice que él le iba a dar una descendencia y su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, entonces si iba a matar al muchacho, ¿de qué manera se iba a cumplir esa palabra? ¿Ve? Pero esa es la esperanza de nosotros también. El Señor nos ha dado esperanza para creer en el más allá, en la eternidad en el Señor, ¿verdad? Abraham creía que el Señor iba a levantar de los muertos a Isaac. Y es ahí donde viene el tema de la resurrección también, ¿cierto? El pastor Luis Alberto quizás nos ilustre un poquito más en el tema de la resurrección, en ese tema, en el estudio bíblico que nos está dando por la voluntad de Dios los días martes. Está hablando acerca de la resurrección y qué hermoso que nosotros podamos entender la resurrección como tal, porque de esa manera la entendió Abraham también. Esa fue la fe que tenía Abraham también, en creer en la resurrección de los muertos. Y uno dice, pero ¿cómo así que la resurrección de los muertos? Luego la resurrección de los muertos, muchos de ellos en el momento cuando el Señor Jesucristo estaba acá, muchos de ellos no creían en la resurrección, no creían ni en el Espíritu Santo siquiera. Muchos de ellos, llamados los saduceos, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Y eran judíos, eran personas de Israel, eran personas que estaban ahí dentro del pueblo, pero no creían en la resurrección. Y entonces uno dice, ¿en qué momento se da la resurrección? A veces nosotros, pienso yo, que creíamos que la resurrección se había dado solamente o que la gente comenzó a creer en la resurrección de los muertos a partir de cuando el Señor Jesucristo vino acá y Él resucitó y nos mostró que había resurrección para nosotros. Pero la resurrección ya estaba estipulada desde antes. Incluso el mismo Abraham creía que el Señor le iba a levantar de los muertos a Isaac, que había resurrección para Isaac. ¿Ve? Mire lo que dice la palabra de Dios acá más adelante en el versículo 4, perdón, en el capítulo 4, en el versículo 16. Dice la palabra de Dios así, Romanos 4, versículo 16 dice. Por tanto, es por fe, dice la palabra de Dios, para que sea por gracia, dice. Es por fe para que sea por gracia, dice. A fin, es decir, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo confianza, fidelidad, tengo integridad en el Señor, tengo firmeza en el Señor y que yo cumplo los mandamientos, ¿sí? En lealtad a Dios, ¿cierto que sí? Dice la palabra de Dios que la gracia va a venir a mí. La gracia del Señor Jesucristo, el Señor va a derramar su gracia sobre nosotros. ¿Ve? Por eso la palabra de Dios dice claramente que el fin de la gracia, el propósito de la gracia, lo más, el propósito de la gracia, perdón, del propósito de la ley es llevarme a la gracia, ¿cierto? El fin de la ley es el Señor Jesucristo. El fin de la ley es el Señor, el propósito de la ley es el Señor Jesucristo. Es llevarme a mí a los pies del Señor. El Señor va a derramar su gracia. Por eso dice la palabra, es por fe, para que sea la gracia derramada a mí, ¿ve? Para que sea derramada su gracia sobre mí. Dice, a fin de que la promesa sea firme. ¿Ve? ¿Cuál promesa? La promesa de salvación, la promesa que el Señor dijo en algún momento que Él me iba a salvar, que Él me va a llevar a mí a los pies de Él, que Él me va a llevar a vivir a una eternidad junto con Él. ¿Cierto que sí? Esa es la esperanza que yo tengo. En eso está cimentada mi esperanza, ¿verdad? En esa fe, esa es la fe que yo tengo también, que el Señor me va a resucitar y que el Señor me va a llevar a mí con Él. Dice la palabra de Dios así. A fin de que la promesa sea firme, dice, para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para que es de la fe de Abraham. ¿Eh? Dice, el cual es el Padre de todos nosotros. Vuelve y nos repite el Señor que es el Padre de nosotros. O sea, nosotros, recuerda que la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6 dice que nosotros somos simientes de Abraham. Quiere decir que somos en la palabra, recuerde que la palabra, en la palabra transliterada en el original, dice esperma, somos esperma de Abraham, ¿sí? Y herederos según la promesa, dice la palabra de Dios. Somos, eh, somos descendientes de Abraham. Eso dice la palabra de Dios. Acá dice el Señor Jesucristo, sino también para el que es de la fe de Abraham, dice, el cual es el Padre de todos nosotros, dice. Como está escrito,
te he puesto por padre de muchas gentes, dice la palabra de Dios, delante de Dios, a quien creyó, dice la palabra de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Entonces, aquí es donde nosotros entendemos que parte de lo que de la fe que tenía Abraham, no solamente al cumplir con los mandamientos de Dios, era de que el Señor le iba a levantar de los muertos también, ¿verdad que sí? Que iba a levantar, que había resurrección para él o para Isaac, más específicamente para Isaac en ese momento cuando le pide que lo dé en holocausto, que lo dé en sacrificio, ¿verdad? Cuando nosotros miramos eso es una pequeña alusión a lo que venía para nosotros, ¿cierto que sí? Porque de la misma manera como el Señor dio o nos muestra a nosotros que sucedió con Abraham, pues así mismo hizo el Señor con él, ¿cierto que sí? El Señor vino, se hace hijo se hace hijo, ¿verdad que sí? Toma forma humana y se da en sacrificio vivo por nosotros, ¿tá? Pero Él fue el verdadero sacrificio. Por eso hay una alusión también en el momento en que Abraham iba a sacrificar a Isaac, en el momento cuando ya él iba porque él estaba totalmente decidido a sacrificar a Isaac, que cuando toma el cuchillo y lo levanta, aparece el ángel del Señor y le dice, no, Abraham, de frente. No tomes la vida del muchacho, simplemente dice, y apareció un carnero enredado en una zarza, dice. Tomó el carnero y lo ofreció como holocausto. Era una alusión al cordero que quita el pecado del mundo, que es el cordero de Dios, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cosas, no, nada hay al azar en la palabra de Dios. Absolutamente todo tiene, por muy complejo que parezcan algunas situaciones, algunas cosas que parezcan un poco complicadas, siempre tiene una armonía toda la escritura. Toda la escritura es una perfecta armonía, ¿verdad? Todo concuerda, todo es congruente en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dice acá, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Entonces mire cómo Abraham creía, de cierta manera, que el Señor le iba a levantar a Isaac de entre los muertos, ¿verdad? Lo mismo también dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12. Vamos a leer Hebreos capítulo 12. Pastor, y hace alusión de cómo es colocado ese carnero por su hijo o por sus hijos. O sea, ahí nos muestra el Señor cómo iba a ser ese reemplazo, ¿no? Que iba a poner a- Sí, señor. al- completamente, sí. Y es maravilloso que podamos entender eso y que podamos entender ese sacrificio que se dio, porque se dio un sacrificio al final, un Mm, carnero ahí, en reemplazo de ese hijo de Abraham o de esos hijos de Abraham. totalmente, mi hermanita Graciela, mire. Hay tanta similitud, hay tanta similitud en lo que sucedió con Abraham e Isaac y lo que sucedió con el Señor Jesucristo en la forma en cómo se dio el sacrificio, hay tanta similitud y hay eh, tanta concordancia en eso que hasta el mismo lugar prácticamente donde se iba a sacrificar o donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, fue el lugar donde sacrificaron al Señor o fue el lugar se crucificó al Señor. No sé si ustedes han escuchado hablar del Monte Moría o el Monte Moriah, que es en Jerusalén. El Monte Moriah o el Gólgota o el Calvario que le llaman, en una de las laderas del Monte Moriah es donde está el lugar donde sacrificaron, donde pusieron al Señor Jesucristo en el madero. Y es ahí donde el Señor muere también, en una de las laderas del Monte Moriah. Por eso el Señor le dijo, toma al muchacho y vete a tierra de Moriah y yo te diré el lugar donde sacrificarás al muchacho. Por eso él se pone en la parte de abajo, ¿cierto? Que más adelante, bueno, no sé si ustedes han visto hoy en día qué es el Monte Moriah en Jerusalén. Bueno, para los que no saben, de pronto, no sé si quizás en algún momento sí hayan escuchado hablar de la cúpula de la roca o de la cúpula dorada. Es esa icónica mezquita que hay en Jerusalén, que es una mezquita en un monte y tiene una cúpula dorada, que está gobernado hoy en día, eso es autoridad palestina, es autoridad musulmana. Pero la tierra en sí, la tierra en general, el monte como tal, es de Israel.
pero en medio de la mezquita, en la parte de adentro de la mezquita, está totalmente cubierta, hay una roca grandísima, que en algún momento esa roca, ese lugar cuando se destruyó el templo, por allá en el año, bueno, muchos años atrás, y quedaron solamente ruinas de esa majestuosidad que tenía, que tuvo Salomón en algún momento, que quizás eso también fue, en la palabra de Dios dice que David, ese fue el lugar que David destinó para construir el templo, ¿cierto? Y eso lo adquirió David, ese lugar lo adquirió David por manos de los jebuseos, eso le pertenecía a los jebuseos en algún momento y David toma esa tierra, ¿cierto? Y hace destina esa parte, ese monte, para que se construya el templo, que más adelante construye Salomón ese templo. Pero cuando eso quedó destruido, quedó en ruinas, y eso pasó de diferentes manos, pasó de manos musulmanos, de los musulmanes, pasó luego a manos de los cristianos, luego pasó a manos de los judíos y todo eso. Hoy en día ese lugar se lo disputan las tres grandes religiones que hay en la actualidad, que son los judíos, los musulmanes y los cristianos o los católicos, ¿cierto? Porque incluso en la parte del Gólgota hay una iglesia también. Pero básicamente en la roca, en la parte de atrás de uno de los patios que había del- del templo de Salomón, encontraron la roca que fue básicamente donde se cree la tradición que que Abraham iba a sacrificar a Isaac. Entonces lo pone ahí en el monte, le pone la leña y lo iba a sacrificar en ese momento. Entonces, eso quedó ya para escrito que fue en el monte Moría. Y en una de las laderas estaba el Gólgota también, que fue donde se sacrificó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire la relación tan estrecha que hay entre estos dos eventos, ¿verdad? Mire cómo el Señor desde un momento había profetizado la forma en cómo tenía que ocurrir las cosas también, ¿verdad? Entonces, bueno, eso para que nosotros lo tengamos en cuenta. Y vamos a leer también, para confirmar un poco acerca de la resurrección y cómo Abraham estaba tan firme en esa promesa, tenía tanta fe en esa promesa, es decir, tenía tanta confianza y tanta firmeza en lo que el Señor le había dicho, que Abraham creía que él podía, el Señor podía, tenía la facultad, tenía el poder absolutamente para levantar a Isaac de entre los muertos. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, 11, versículo 17. Dice la palabra de Dios así, dice, por la fe, Abraham, cuando Abraham fue probado, dice, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Aquí nos hace la referencia muy claramente de que el Señor tomó a Isaac como el unigénito de Abraham, ¿verdad? A pesar de que tenía ya cuando nació Isaac, ya Ismael, ¿cierto? Ismael, que fue el primer hijo de Abraham con Agar, su sierva, ya tenía, no sé, como 14 años quizás, tal vez, tenía como, según la escritura, tiene como unos 14 años el muchacho cuando tiene a Isaac, pero la palabra de Dios deja clara específicamente que la promesa del Señor era sobre Isaac, y aquí dice, ofrecía su unigénito, dice, su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, dice pensando que Dios es poderoso, dice la palabra de Dios. Mire lo que pensaba Abraham. Abraham pensaba, dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Ve? Porque es la manera en cómo dice en sentido figurado le volvió a recibir. Prácticamente él fue muerto en ese momento porque él estaba decidido a matar. Él estaba decidido a matar al muchacho, pero le volvió a recibir en un sentido figurado. ¿Ve? Él volvió a la vida en ese momento, ¿no? Ustedes se imaginan, dice incluso la palabra de Dios que él, desde el momento en que el Señor le dijo, vete a tierra de Moría y te mostraré un lugar donde sacrificarás al muchacho, dice que ocurrieron 3 días. Desde Beersheba, que estaba él más o menos, él estaba en un lugar que se llamaba Beersheba, en Israel, hasta el monte Moría, habían 3 días de camino. ¿Ve? Habían 3 días de camino. ¿Usted se imagina la tortura para Abraham y la prueba tan grande que tuvo que pasar Abraham en el momento de ir a sacrificar a su hijo? Esos 3 días yo creo que se le parecieron una eternidad a Abraham.
porque era el hijo que él amaba, era el hijo de la promesa. El Señor le había dicho a Abraham, te daré un hijo por un tiempo, por el tiempo vendré y te daré un hijo. Y, ¿cómo así? O sea, me da un hijo, pero luego me lo quita. O sea, yo creo que fue una fe inquebrantable la de Abraham, por eso es bueno, ya iba a decir el padre de la fe, pero el padre de la fe no está escrito. Es el padre de los que iban a creer en el Señor, es el padre de los que iban a tener fe en el Señor, como está escrito también, ¿verdad? Entonces, acá la palabra de Dios dice entonces, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, también le volvió a recibir. ¿Eh? Entonces, es importante que nosotros entendamos todo esto, mis hermanos. Es importante porque de la fe depende nuestra salvación. De la fe, de la confianza y de la lealtad a Dios es que depende nuestra salvación. No depende de otras cosas, depende específicamente de nuestro Señor Jesucristo. La fe, dice la palabra, y la fe es un don de Dios. Es un don de Dios, le pertenece exclusivamente a Él. No podemos decir que tenemos fe en otras cosas o que tenemos fe en esto, en el remedio, en el palito, en otro Dios, en el santo, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque al final llegará el momento en que el Señor me va a decir, o le va a decir a los que confiaron en otras cosas, a los que tuvieron, digamos, de cierta manera fe en otras cosas, porque no es fe, sino confianza en otras cosas, en otros ídolos, en su idolatría, vaya que lo salven sus ídolos. Vaya, allá lo salvarán sus ídolos, porque yo no lo voy a salvar. ¿Ve? Eso le va a decir el Señor en algún momento. No podemos decir que yo puse mi confianza durante toda mi vida y al final yo voy a decir, no, es que el Señor me va a salvar. Por supuesto que no. Entonces, bueno, eso para que lo pensemos, lo meditemos, lo reflexionemos, mis hermanos. Y bueno, más adelante, si el Señor nos da la oportunidad, continuamos con el tema. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos.